veces nos ha pasado que nos damos cuenta un poco tarde de que abrimos nuestra gran bocota y decimos algo que hiere a los demás? Te invito a que descubramos qué es lo que realmente sucede cuando alguien se siente ofendido, entre comillas, cuando nosotros abrimos nuestra gran bocota. Comenzamos. Atrévete a ver más allá de tus ojos. Aquí hay mensajes para ti. Respira profundo y atiende, porque ahí te hablan. Hola, ¿qué tal? El día de hoy nuevamente por aquí, Verónica Fertler Jara, para presentarte un tema que seguramente te va a interesar. Cuando nosotros estamos en una relación o cuando nos relacionamos muy cercanamente con otras personas y nos llega a suceder que modificamos la manera de hablar con otros cuando nosotros nos sentimos un poquito más abiertos o libres para hablar, y a la vuelta del momento nos damos cuenta de que abrimos, entre comillas, nuestra gran bocota. La verdad es que creo que es importante que nos demos cuenta que si tenemos una boca es para hablar y expresar lo que queremos decir, no para callarnos y guardarnos, porque ¿qué tal si el otro se ofende? ¿Qué tal si lo lastimo? Ay, ¿qué tal que no es el momento adecuado y se siente mal por ello? ¿Cuántas veces te has detenido en decir lo que realmente piensas por no lastimar a otros? ¿Cuántas veces te has tragado esas palabras y al final del día estás sintiéndote mal por lo que hiciste, mal por no haberlo comunicado y sobre todo mal por las consecuencias que viste en otros de tus actos o de tus palabras? Creo que es importante entender que cuando uno tiene la situación emocional propia, sana y estable o en balance, difícilmente nos daremos por ofendidos, difícilmente ocuparemos frases como es que me hiciste sentirme triste, es que me hiciste enojar, es que si por ti no hubiera sido esto de tal manera. ¿Cuántos problemas nos podríamos ahorrar si cada uno de nosotros nos encargáramos de desarrollar o de encontrar qué es lo que realmente sucede dentro de nuestro ser con nuestras reacciones? La frase conocida, cuando te choca es porque te checa, no es nada más un decir. Tiene un trasfondo bastante interesante, porque cuando nosotros experimentamos una sensación de tristeza, enojo, rabia o, por qué no, de desacuerdo, pero realmente que se siente en el corazón con algo que alguien más dijo o hizo, no es la culpa del otro, es nuestra propia responsabilidad cómo nos sentimos. Esta bifurcación que a veces tenemos en nuestra mente de ¿fue mi culpa? O la verdad creo que no entendí y tal vez me quería decir otra cosa, pero creo que es un momento crucial donde decidimos cómo decidimos sentirnos y qué permitimos que otros nos digan, porque esto nos da una más amplia visión de lo que sucede en el entorno. No nada más de lo que el otro dice, sino la intención que tiene y cómo nosotros lo percibimos. Esta frase tantas veces repetida en algunas bocas de las personas, ay, yo y mi gran bocota, creo que nos lleva a pensar cuánto realmente expresamos, cuánto realmente nos callamos y las consecuencias que eso puede tener en nuestra propia salud. ¿Esperas que alguien más se haga responsable de las consecuencias que tú tienes en tu salud por algo que esa persona percibió de una manera diferente? Por supuesto que no. Ni tú ni yo somos tan omnipotentes para hacer que la otra persona se sienta triste o para hacer que la otra persona se enoje. Caramba, creo que si nos pasáramos pensando de esa manera toda nuestra vida, acabaríamos con sobrepeso, con diabetes, con cáncer. ¿Por qué? Porque, ¿cómo llego a esto? Con todo ese gabaje de información que no procesamos y que no hablamos por no ofender o abrir nuestra gran bocota, entre comillas, para con otros, ¿quién se va a hacer responsable de ello?
Solamente tú. ¿Te sigues comiendo las palabras y las emociones? Bueno, espera que ganes algunos kilitos de más y no es simplemente por comer de más o por no procesar bien la comida, es por no procesar bien tus emociones. Es porque no estás digiriendo bien las emociones, porque no las estás gestionando de la manera adecuada. ¿Que dio diabetes a la persona? Uy, creo que hay que revisar cómo está el amor propio, qué tanto se permite recibir el amor de otros o qué lentes está ocupando para recibir filtrado el amor de otros. Creo que es importante trabajar también con los resentimientos para evitar problemas de cáncer. Toda esta bola de emociones que dejamos a un lado, porque a lo mejor no es tan importante. Ay, solamente fue un momento. Discúlpame si te hice sentir mal. Creo que es momento de que empecemos a darnos cuenta cuando las otras personas también tienen sus déficits, también tienen áreas de oportunidad donde explorar en sí mismos para aprender a tomar la información que sale de tu boca de otra manera. Y no me refiero a que vayamos diciendo todas sus verdades a todos y de una manera plana y brutal. No, me refiero a que expresemos. Claro que hay diferentes maneras de expresar, como llegar y con toda la brutalidad decir, mira nada más, qué cosa tan más horrible, etcétera y demás. O decir, oye, creo que sería bueno que probablemente hicieses algún cambio en tu imagen. No precisamente ponerle azúcar al pastel, pero sí decir las cosas de una manera amable, sin tener que aventar el azúcar en la cara y decir, ahí te va la información. Creo que es un balance que necesitamos ir encontrando y evitar sentirnos culpables por la información que sale de nuestras bocas, por lo que pensamos o por nuestra propia opinión, que a fin de cuentas es tan valiosa como la de cualquier otra persona. Ahora bien, si estás en una situación que ya dijiste algo que hizo que hubiese una repercusión o una reacción de otra persona de una manera no tan adecuada o negativa, es momento de revisar, 1, cómo lo dijiste, o 2, si no lo dijiste completo, o 3, si hizo falta una comunicación asertiva entre ambas partes. Eso es lo que te compete a ti. Por otro lado, la otra persona necesita revisar la manera en la que gestiona sus propias emociones de tal manera que no le afecte lo que los demás digan. Y no me refiero a esto con no le hagas caso a lo que los demás digan. No, aprende a filtrar la información. Si en este caso tú eres la persona ofendida o tú eres la persona a la que hicieron sentir mal, a la que hicieron enojar, pues valdría la pena hacer una revisión y saber por qué o para qué está sucediendo esto, por qué me sentí ofendido, por qué me enojé. Y tomar al toro por los cuernos, tomar la responsabilidad de las emociones que tú mismo experimentas y revisar cuál es el motivo verdadero por el cual me enojé. Decidí enojarme. Aunque suene curioso, aunque suene chistoso, sí, cada quien decide enojarse o cada quien decide ponerse triste o cada quien decide ofenderse. Y mucho tiene que ver con nuestro pasado, con nuestras memorias, inclusive me puedo remontar inclusive hasta las memorias prenatales. Y si no me voy tan lejos, en algún momento puede ser que sea una memoria de una relación anterior o una situación que no he logrado digerir con respecto a mi relación con la persona con la cual tuve el conflicto. La comunicación asertiva es algo que probablemente suene como cliché, entre comillas, pero la verdad es que sí es importante revisar cómo nos comunicamos. Porque no es nada más lo que sale de mi boca, es también mi expresión, es también mi postura corporal y sobre todo la tensión o vibración que hay entre ambas personas. Puede ser que en alguna ocasión lleguemos como muy ligeros a conversar con alguien y esa persona se encuentre en un modo pesado, de cansancio, de molestia, por alguna otra situación. Y su reacción ante lo que le comentemos, así sea lo más positivo,
sea un poco arisca, sea un poco fuerte, y no tiene nada que ver en lo absoluto con nosotros. No sabemos lo que está pasando realmente detrás en los sentimientos de esa persona. Ahí es el momento en donde nosotros, cuando ya estuvimos trabajando nuestras propias emociones, sabemos que lo que ocupamos en ese momento es la compasión. La compasión porque nunca sabemos realmente todo lo que ha sucedido en ese día o en esa semana o probablemente en esa vida de esa persona que la haga reaccionar de tal manera, sin juzgar, sin etiquetar a la persona, pero abriendo nuestra mente y nuestro corazón a que probablemente haya vivido situaciones complejas o difíciles que todavía no digiera y que por algún momento, ante la respuesta de lo que nosotros venimos a comunicar, se abre y saca la basura, entre comillas, que tiene en su corazón hacia nosotros. ¿Por qué? Pues porque éramos la primera persona que iba pasando o porque éramos la persona que detonó el gatillo de ese arma. Cuando nosotros comenzamos a entender las cosas desde un punto diferente de vista, como la compasión, empezamos a entablar relaciones mucho más sanas con las personas. No quiere decir que nos la pasemos poniéndole a cada persona el manto de víctima, por supuesto que no, pero sí es importante que entendamos que todos, absolutamente todos, los más desarrollados, los menos desarrollados y todas las personas que estamos en este planeta, cojeamos en algún área de nuestra vida. Poco o mucho, pero siempre hay algo que mejorar. Así sea la relación con otros, así sea nuestra propia salud emocional o probablemente cuestiones tan sencillas como problemas de lenguaje o de escucha o de manera de pensar diferente que no está compaginando con otros. Esto de vivir en este mundo con tantas personas es completamente toda una aventura. Si lo vemos desde el punto de vista del sufrimiento, nos la vamos a pasar pensando en cómo resolver la vida. Pero si decidimos experimentar una aventura de conocimiento, una aventura realmente de exploración, en conocer a los demás y conocernos a nosotros mismos, entonces es otra historia. Mucho más sana, mucho más divertida, vivimos alegres, trabajamos nuestras emociones de una manera diferente y también alcanzamos a disfrutar, no a sufrir, a disfrutar todas y cada una de las relaciones que tenemos. Entiéndase también que una situación dolorosa también necesita su tiempo. También se le da un momento para sanarse con esta autocompasión que podemos en ese momento experimentar para con nosotros mismos, en donde perdonamos la situación, nos perdonamos a nosotros mismos, perdonamos a los demás que tuvieron que ver algo en esta situación con nuestra reacción de tristeza, de negatividad o inclusive de violencia. Perdonamos y suena sencillo decirlo y puede ser sencillo también gestionarlo si ocupamos las herramientas adecuadas, si nos acercamos a las personas adecuadas o si investigamos dentro de nosotros de una manera honesta, sincera y con compasión para descubrir qué es lo que sucedió para que se diera la situación de violencia, de divorcio, de enojos, de peleas, en donde podemos aprender de una manera diferente de otros y de nosotros mismos. Cuando nosotros decidimos tomar las riendas y decir, ok, me voy a arreglar qué es lo que pasó conmigo, por qué tuve que vivir una situación en la que otros me ofendieron, entre comillas, en la que otros me hicieron sentir triste o enojado, entre comillas. Ir a revisar de dónde viene ese enojo. Sabemos que el enojo es quien cubre a la tristeza. Esta parte tan sutil que tiene que ver con cómo nosotros percibimos a la tristeza. Las experiencias que hemos vivido en nuestra vida o durante nuestra vida que nos han llevado a ese sentimiento tan profundo llamado tristeza. ¿Cuáles son los gatillos que detonan esa emoción?
Es muy importante autoconocerse, regresar a esos momentos, darles una solución. En cualquier momento que hayan sido de nuestra vida, existen diferentes formas de hacerlo, con regresiones, con terapias de registros akáshicos, preguntándole a los ángeles cuáles son las situaciones anteriores que se necesitan todavía sanar para evitar estar repitiendo este patrón de sentirme triste cuando el otro hace o dice o propone. Ese tipo de situaciones se pueden ir solucionando poco a poco. Es como una madeja que hay que ir rearreglando. ¿Por qué? Probablemente la madeja se cayó y se hizo toda bolas y ese estambre parece espagueti y es momento de tomar nuevamente la guía y comenzar nuevamente a hacer esa madeja que nos lleva a una estabilidad emocional. Recuerda que cuando tú mismo te refieres a ti mismo de una manera a regañadientas o que te insultas a ti mismo, como decir, ay, pero qué soy, ay, pero qué soy. No quiero decir las palabras porque no me gusta decirlas, porque vibran de una manera bastante negativa y baja, pero son palabras que nos afectan directamente a nosotros, no lo estamos diciendo. Nos estamos regañando por haber abierto la boca y expresado. Nos estamos regañando por no haber hecho algo de la manera adecuada, entre comillas, para otros o para mí mismo. ¿Para qué tanta autoexigencia? ¿Para qué regañarme por algo que pudo haber sucedido a cualquiera? Por algo que me llevó a un aprendizaje. ¿Para qué me regaño? ¿Para qué me molesto con algo que yo mismo hice? Cámbiate los lentes y velo desde el punto de vista de aprendizaje. Sí, probablemente dije algo que no era tan adecuado en ese momento. Me disculpo y me perdono por haber hecho un error que, bueno, me llevó a otro tipo de aprendizaje. Pero cuando hable de más, entre comillas, para otra persona que me culpa de haberla hecho sentir enojada o triste, esa es otra historia. Como te lo vengo diciendo, cada quien es responsable de sus propias emociones, de sus propias reacciones y cada quien es responsable de lo que permite o no de otros para consigo. ¿A qué me refiero? Los límites que necesitamos poner ante situaciones que no nos hacen sentir bien es muy sano saber cómo hacerlo de la manera adecuada para que pueda entonces funcionar. Poner un límite no es nada más decir, no hagas eso porque no me gusta. No, eso es darle una instrucción a la otra persona. ¿Y quién te va a tomar instrucciones? Una, en ese modo, y dos, con esa agresividad que estás lanzando energéticamente a la otra persona. ¿Quién? ¿Quién en este mundo va a obedecer a otros? Bueno, probablemente los que tienen una baja autoestima, ¿verdad? Pero, yéndonos un poquito más en general, eso es una instrucción. No me vuelves a hablar así porque no me gusta. Esa no es la manera de hablarme. Eso no es un límite. Un límite es algo que te va a enseñar que hay una consecuencia detrás de. Si tú me vuelves a hablar así, yo me voy a alejar. Ese es un límite. Si vuelves a empujarme, yo voy a tomar tal actitud. O yo voy a, ¿sabes? Esto es plantear bien un límite. Eso es decirle al otro, de aquí no pasas, esta es mi área en donde yo me siento a salvo. De aquí no permito que llegues tú con tu agresividad hacia mí, porque yo soy responsable de lo que yo permito de otros, así como también soy responsable de lo que emito, de lo que digo, de lo que sale de mi boca y de lo que pienso y de la manera en la que actúo. Por eso, desgraciadamente, hay situaciones en las que la comunicación asertiva falla y se va a consecuencias mucho más grandes, en donde la comunicación no se puede establecer ni entablar, ya sea por falta de interés de la persona o porque le faltan recursos para poder expresar lo que necesita. Vámonos a los niños. Cuando los niños hacen un berrinche, no es por molestar a la mamá o al papá, ni a la maestra. Es porque necesitan expresar algo y que no tienen los recursos necesarios en lenguaje,
en maneras de actuar o de comportarse, más que tirándose a hacer una pataleta, o gritar y pegar y expresar con enojo a puñetazos. Esos son los recursos que tiene. Asimismo, los adultos. Hay adultos que cuando se llega a una situación en la que se reclama algo o que molestó una situación, la persona que ya tiene trabajadas sus emociones puede decir, ¿sabes qué? En este momento no puedo hablar, estoy muy enojado. Dame 5 minutos o dame un par de horas y ahorita conversamos, ¿ok? La persona que no tiene tan bien trabajadas sus emociones o cómo gestionar sus propias emociones puede llegar y decir, ok, está bien, no me importa. Y se sale y azota la puerta y se va molesto. Sí, lo que digas, lo que quieras. Ni se comunicó bien, ni dijo lo que necesitaba. Si ya tenía algún plan en mente, no lo supo expresar de manera adecuada. Se dejó llevar por el momento y obedeció a la otra persona poniendo una raya de no me comunico contigo porque no quiero escucharte, porque no quiero que me digas qué hacer. Sin embargo, no expresé lo que quería, no me di la oportunidad de escuchar. Probablemente la otra persona quería comunicarme algo porque se preocupa por mí, porque quiere enseñarme algo que está como consecuencia de lo que hice. Es la manera en la que vemos las cosas. La comunicación, cómo se establece. Ahora, si probablemente a la persona no le interesa en lo absoluto entablar una buena relación con quien tuvo la discusión, es mucho más probable que ponga su línea, cierre su puerta y se vaya. Es una situación en la que uno nunca sabe a quién le afectó más esa situación. A quien quería enseñar algo o a quien dijo, no me interesa saber más de esta información, cierra su puerta y se va y todavía se va enojado. Obviamente, a la persona que se cerró porque no se permitió, expresar de manera adecuada lo que necesitaba decir o su plan o lo que traía en mente o realmente su sentimiento de cansancio y tristeza o molestia, y se fue con toda esta bola de emociones en su estómago a tratar de digerirlos, cerró una puerta de conversación y se quedó con el costal lleno. Cuando, por otra parte, la persona que quería enseñar o decir algo, pues sencillamente dijo, ok, cerró la puerta, en alguna otra ocasión se lo diré, ni modo. Se cortó ese momento de comunicación. Ahí es donde entra esta parte de madurez emocional, en donde uno escucha, el otro reacciona o expresa uno y el otro simplemente reacciona de una manera negativa sin querer entablar una conversación clara y precisa. ¿Qué pasa? Que cuando sí, a lo mejor esta persona que se fue con todas sus emociones, sí tiene interés por recobrar esta comunicación con esta persona, con la persona número 1, entonces se puede dar este par de horas de tranquilidad, de respirar, de decir, ¿qué me pasó? ¿Qué es lo que estaba sintiendo? Y regresar a decir, discúlpame, no fue el momento adecuado, discúlpame por mi reacción, no fue la mejor manera probablemente, pero estaba cansado, estaba molesto, estaba frustrado y necesitaba explotar de alguna manera. Discúlpame si esto no fue la mejor manera o la manera adecuada. Y la persona número 1, si tiene una situación emocional mucho más madura, puede decir, lo entiendo, sintiendo compasión, lo entiendo, sin embargo, creo que es importante comunicarnos de una manera diferente. ¿Cuánto cambio podrían hacer este tipo de reacciones en una pareja, en una relación de trabajo, en una relación con un grupo, como maestros? ¿Cómo podríamos también reaccionar diferente ante los alumnos y no cerrar la puerta y sacarlos del salón? ¿Sabes? La comunicación asertiva es muy importante. ¿Cómo la gestionamos? ¿Cómo la hemos aprendido? Y si no la has aprendido y sigues dándote cuenta de que te afecta el haber abierto tu gran bocota y ver una reacción de alguien que te echa la culpa y encima de eso te echas tú la culpa también de haber dicho algo que pensabas de una manera abierta y explícita, es momento entonces de comenzar una exploración interna en donde te des ese permiso de descubrir cuáles son tus gatillos,
cuáles son las maneras que ya conoces y qué más hay o qué otras herramientas hay para seguir sanando y convirtiéndote en la mejor posible versión de ti mismo. Eso es súper importante. Parecerá cliché, entre comillas, y bueno, ya tiene varios años que hay varios cursos o varias personas que te dicen busca o encuentra la mejor versión de ti mismo. Creo que es importante tomar de una manera bastante seria esta frase, el autodescubrimiento. ¿Quién soy? ¿Quién quiero llegar a ser? ¿Qué me hace falta desarrollar? ¿De qué me puedo ayudar? ¿Cuánto quiero invertir en mí? ¿Cuánto necesito de mí mismo para poder seguir avanzando? Entonces nos damos cuenta de qué es lo que realmente queremos alcanzar. Como decía en una entrevista anteriormente con la doctora María Teresa Salazar, ¿para qué quieres que te sane? ¿Cuál es tu objetivo final? ¿Para volverte a enfermar o para seguir avanzando y seguir aprendiendo y seguir disfrutando de la vida? Creo que eso se puede aplicar a muchas áreas de nuestra vida, no solamente la salud física, sino la salud emocional, la salud mental, la salud en cómo nos llevamos con los demás. Soy Verónica Bertler Jara y me dio mucho gusto el día de hoy haber podido compartir contigo esta información y creo que es muy importante que te des esa oportunidad de buscar más adentro en ti qué es lo que sigue, qué es lo que necesito seguir sanando o balancear. Que tengas muy bonita tarde y sígueme, dale click a la campanita en Spotify y si quieres seguirme por YouTube puedes ir al canal Being Healthy Verónica Bertler, en donde podrás encontrar otros temas que seguramente también serán de tu interés. Hasta luego.